Quiero darle la bienvenida a todos y todas a esta tercera sesión del grupo de usuarios de LabVIEW de Latinoamérica. Estamos ya muy contentos de estas sesiones que estamos realizando. Esperamos seguir creciendo, que cada vez hayan más personas acompañándonos en esta aventura. Esto nació bueno, ya la historia la contamos sesiones anteriores, pero no dejo de sentirme contento de tener esta red de desarrolladores en Latinoamérica. Y bueno, como decíamos anteriormente, depende mucho de nosotros también, de que esto se corra la voz, de que podamos compartir esta idea y que cada vez seamos más los que estemos aquí en estas sesiones. Y no solamente aquí, sino en las redes sociales también. Ahí tenemos una red en Telegram, en LinkedIn, en LabVIEW también hay un LabVIEW en español que administra Enrique también. Así que, y la idea siempre es compartir estas sesiones con datos interesantes, buenas prácticas, podamos, ojalá en el día de mañana poder compartir también proyectos que tengamos, que consideremos que sean interesantes. Así que le damos la bienvenida a Felipe Flores, que es nuestro speaker en esta oportunidad. Él nos va a contar un poquito de quién es y su experiencia con LabVIEW. Y bueno, la sesión va a ser teórica práctica, en donde nos van a compartir conceptos y ejemplos de LabVIEW en relación a la introducción a la programación orientada a objetos en LabVIEW. Vamos a tener también la ayuda de Fabiola de la Cueva, que nos acompaña también. Es un gusto y un honor tenerla por acá por esta sesión. Y además compartir que esta sesión está patrocinada por Delacor, la compañía que son bueno, muy importantes también porque han desarrollado el framework el QMH, y Fabiola es una de sus fundadoras. Por lo tanto, es un honor que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Agradecemos a Delacor y a Fabiola por este patrocinio de Zoom, y nos va a acompañar también con algunas respuestas que tengan a las preguntas que tengan ustedes también, que las pueden hacer en el chat. Aquí vamos a estar atentos, y bueno, al final de la presentación también va a haber un momento en que podamos hacer preguntas. Así que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Felipe para que comience la presentación. Muchas gracias, Patricia, por la introducción. Entonces, vamos a ver cómo sale este portuñol de OOP en LabVIEW. Bienvenido a todos a esta presentación, y vamos a discutir un poquito de conceptos básicos de OOP y también ver cómo nos podemos implementarlos en LabVIEW. Un poquito más acerca de yo. Yo soy Felipe, yo soy de Brasil, vivo en São Paulo. Yo soy ingeniero de control y automatización del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, y también soy especialista en ingeniería de software. Trabajo en National Instruments. Yo he trabajado en la oficina de Brasil por casi 10 años en el soporte técnico, y ahí brindando soporte a los clientes, también enseñando clases de LabVIEW desde el básico al avanzado. Y soy un apasionado por el software, no solamente la parte de desarrollo, sino también la parte de concepción de requerimientos, modelaje, la parte de pruebas. Todo lo que involucra a la creación de software es algo que me interesa mucho. Y uno de los asuntos, uno de los temas que me interesa mucho es la programación orientada a objetos, porque siempre considero que como grandes aplicaciones siempre se ven con bases en este paradigma de desarrollo, de diseño, la verdad.
y que se puede también aplicar estos conceptos en más de un lenguaje. Acá vamos a hablar obviamente de LabVIEW, pero se puede aplicar estos conceptos en diversos lenguajes de programación. El objetivo de esta presentación es darles una introducción a los conceptos de orientación a objetos, pero con un enfoque más práctico. Voy a mostrarles con demostraciones, con códigos, cómo se implementa orientación a objeto en LabVIEW. Y la idea es que ustedes salgan de esta presentación con algunas ideas, con algunos clics, para que se pueda utilizar algo que vieron acá en sus proyectos. La presentación será básicamente hablando de los conceptos, de los elementos básicos de orientación a objeto. Voy a hablar del paradigma y de sus pilares, hablar de clases y objetos, hablar de atributos y métodos, y también cómo se relacionan esas clases. Después, voy a mostrarles algunos ejemplos o algunas ideas de proyectos prácticos que pueden empezar a aplicar en sus proyectos de LabVIEW. Y después algunas conclusiones, varias reflexiones acerca del desarrollo en LabVIEW. Y después sus preguntas. Bien, ¿qué es lo básico que necesitan saber para empezar a desarrollar en OOP? ¿Qué es lo mínimo que necesitan saber? Básicamente, el paradigma orientado a objeto nos va a decir que podemos representar elementos o partes de nuestros requerimientos de proyecto como entidades llamadas clases. Y básicamente es posible representar todo como clases, no solamente equipos como una DMM, por ejemplo. Entonces, un multímetro sí puede ser representado como una clase en este dibujo de acá y después puede ser implementado en un lenguaje de programación, en este ejemplo es LabVIEW. Pero también podemos ahí crear clases o crear modelos que representan en el mundo de software procesos como, por ejemplo, una prueba. Bien. Y no solamente procesos y equipos, pero también cosas que solamente existen en el mundo virtual, como un report web, por ejemplo. También se puede hacer un modelo y después una implementación en un lenguaje de programación. Voy a presentarles la primera demostración, que es básicamente mirar dos abordajes distintos de desarrollo de un sistema de control de nivel de un tanque de agua, donde tenemos dos sensores que básicamente controlan el nivel máximo y mínimo de agua en el tanque y también la bomba que puede llenar el tanque. Vamos a comparar ahí dos abordajes distintos y uno de ellos obviamente va a ser OOP. Entonces déjame hacer esto. Bien, el proyecto básicamente es llenar un tanque de agua y controlar su nivel por los dos sensores que ahí están. ¿Sí? Y el abordaje tradicional sería algo más enfocado en las tareas, o sea, lo que hace el sistema, no como separándolo ellos en componentes distintos. Cuando hablamos de orientación a objeto, empezamos a mirar a los componentes de modo individual. Entonces, en el proyecto, en la versión orientada a objetos, vamos a tener no solamente un BI principal con algún sub-BI que involucra una lógica más compleja, sino como pequeños componentes individuales que vamos a llamar de clases. Entonces, en esta demostración, para este proyecto, vamos a tener las clases bomba, que es básicamente representación de la parte de la bomba en el proyecto. La clase sensor, que va a definir lo que son los sensores de nivel. Acá tenemos dos. Y también un modelo del tanque. ¿Sí? Entonces tenemos los tres componentes separados y modelados como clases en LabVIEW. Vamos a comparar ahora el código, el diagrama de bloques de los dos. Entonces es una aplicación muy sencilla, pero ya se puede ver una diferencia cuando se hace el modelo orientado a objeto. ¿Por qué? Porque en el código de abajo
vamos a tener los componentes muy bien, muy bien representados, muy claramente representados. Acá vamos a tener los dos sensores como siendo instanciados o iniciados, y acá sus niveles a 90% a 20%. Después, lo que hacemos nosotros es algo muy similar a lo que existe en la realidad, que es añadir los sensores al tanque. ¿Sí? Lo hacemos acá. Y ahí podríamos poner como más sensores acá, pero estoy utilizando solamente dos. Y después tenemos una bomba donde se puede leer su estado y ahí decidir una lógica de hace el flush, drena la agua y llena el tanque. Pero esta parte acá es de simulación nada más. ¿Sí? Y acá lo que hacemos es obtener los sensores que están en el tanque, leer su estado y ahí hacer una lógica de pump switch, donde vamos a decidir si vamos a cambiar el estado de la bomba o no. Entonces, es posible ver en la orientación objeto, en LabVIEW, que los componentes individuales están muy claros en el código. Y también hay la cuestión de customización, de customización de los cables que voy a mostrarles más adelante. Bien. El paradigma de orientación a objeto tiene 4 pilares que lo sostienen. Esos 4 pilares son muy importantes y siempre se van a verlos cuando necesitas hacer modelos de software OOP o orientado a objetos. Voy a presentarles los conceptos y después hacer una demostración. El concepto de abstracción dice que es la capacidad de representar los elementos, no exactamente del mundo real, pero los elementos que existen en su proyecto, en su sistema, pero controlando el nivel de detalle según la necesidad. El ejemplo del multímetro, no necesitamos hacer la implementación o hacer el modelo de todos sus detalles, todos los detalles de los circuitos, de los chips, no es necesario. ¿Sí? Para una aplicación de prueba, por ejemplo, lo que necesitamos es hacer el modelo que representa los atributos y comportamientos que son como inherentes a la prueba. Este es de abstracción. El polimorfismo es una característica donde se tiene un método que puede ejecutar diferentes rutinas de código a depender del contexto a cual se refiere. Un ejemplo es, existe un método de lectura de archivo. Un mismo método va a ejecutar diferentes códigos si le llamo como, por ejemplo, un TDNS read o si le llamo como un Excel read. Eso vamos a ver en el ejemplo. Encapsulación va a ser la característica de proteger. Perdón que te interrumpa. Nada más Claro. quiero aclarar que polimorfismo en LabVIEW se llama Dynamic Dispatch porque la palabra polimorfismo ya estaba utilizada por los BIs polimórficos. Entonces, la diferencia es que un DI polimórfico es polimorfismo a la hora de editar el código y el Dynamic Dispatch es polimorfismo a la hora de ejecutar el código. Entonces, lo comento porque cuando empieza uno a hacer búsqueda en línea y busca un polimorfismo en LabVIEW, les va a salir todo lo de los polymorphic BIs. Entonces, si quieren buscar sobre polimorfismo en LabVIEW, hay que buscar Dynamic Dispatch. Exactamente. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces la encapsulación va a ser la característica de ese poder como manejar o manejar el nivel de acceso a datos de la clase o a métodos de una clase. Voy a explicar lo que son datos y métodos más adelante, pero se puede proteger el código o informaciones que están adentro de un objeto o de una clase. Y evidencia va a ser la posibilidad de crear jerarquías de clases, donde se puede reutilizar códigos que son comunes a toda la jerarquía, y también se puede hacer extensión de comportamientos, extensión para dar más detalle a una clase específica, a un modelo específico. Bien, vamos a ver una demostración
que explica mejor los pilares de la orientación de objetos. En este ejemplo, voy a hacer una jerarquía de lo que voy a llamar de automated controllers y pueden ver que son bien distintos para hacer algo muy claro, ¿sí? Entonces tenemos acá Arduinos, tenemos un Cerrillo, tenemos un OPC Server como un automated controller en este caso y también un PLC. Entonces vamos a ver en este ejemplo cómo se comportan los pilares de OO. Este acá es un ejemplo muy básico de lo que llamamos hardware abstraction, ¿sí? Y este ejemplo dice básicamente que tenemos algunos VIs acá, ¿sí? Que son determinados por una clase más abstracta. Como pensamos en jerarquía, pensamos que existirá una clase que es más general y clases más específicas. ¿Bien? Y rápidamente, ¿cómo podemos ver una jerarquía de clases en LabVIEW? Puede hacer clic con derecho en una clase y puede hacer clic en Show Class Hierarchy y puedes ver la jerarquía de clases. Entonces, acá vamos a tener el Automated Controller como clase general y esta clase general en este ejemplo determina algunos métodos que van a ser reemplazados por versiones más específicas. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la versión de Cerrillo, tenemos la versión de Arduino. Entonces, estoy diciendo que este acá describe comportamientos, ¿sí? Es el modelo de los comportamientos de un Automated Controller, pero es algo muy general. Estas clases más como bajas en la jerarquía van a implementar versiones más específicas de acuerdo con su necesidad. ¿Sí? Entonces, el primer concepto de la abstracción va a ser que solamente tengo acá VIs de más alto nivel. Estoy diciendo, abra la comunicación, configure el dispositivo, hace la lectura de una tag, escribe una tag y cierra la comunicación. No estoy dando detalles de la implementación de cómo vas a hacer, ¿sí? De cómo va a ser la conexión, se va a hacer pruebas de conexión de red, se va a hacer pruebas de comunicación serial, lo que sea. Estoy solamente diciendo lo que es más alto nivel y de este modo estoy como delegando, como diciendo a las clases de baja jerarquía que hagan una implementación más específica. Entonces, este es el concepto de abstracción. La parte de encapsulación es básicamente decir que algunos de estos métodos podrían se tornar privados, o sea, no poder ser accedidos por VIs o códigos que son externos a la clase. Esta es una parte de la encapsulación. Podría ser clic con derecho, ir en Access Scope y hacer como privado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a hacer no por esta hora y voy a volver a público para que no haga nada malo con mi código, pero podría controlar el nivel y podría ser un nivel público que todos pueden acceder, podría ser protegido, protected, que todos en la jerarquía tienen acceso a este código, podría ser privado, donde solamente los VIs o los métodos de una clase específica pueden acceder a este código, o podría ser community, donde se puede ingresar clases que le llamamos clases como compañeras o amigas, donde estas clases específicas podrán acceder a estos métodos. Pero el principal concepto de encapsulación tal vez esté en la encapsulación o la protección de los datos de la clase. No se puede acceder, por ejemplo, un dato de la clase que voy a explicarles más adelante que es un cluster con bundle y unbundle desde un código de afuera de la clase. A ver si puedo mostrarles el error, pero si el error básicamente va a decir que no tengo permisión, no puedo acceder a los datos desde este VI. Entonces, esto es como automático del LabVIEW. Entonces, este es el concepto de encapsulación. La parte de herencia vas a decir que existe una estructura de jerarquía. ¿Sí? Y no solamente eso, pero nos va a dar la permisión para hacer el tal polimorfismo que en LabVIEW llamamos de Dynamic Dispatch. Entonces, es decir que un método específico o un VI de esos va a ejecutar una versión
específica según el objeto que es pasado a él. ¿Sí? Entonces, si hago doble clic en un BI normal, lo que va a ocurrir es que va a abrir el panel frontal de BI. Pero en este caso, lo que va a ocurrir es que va a me dar un listado de posibilidades de implementaciones específicas. Entonces, acá tengo la implementación de Arduino, acá tengo la implementación de Cirio, la implementación de OPC. O sea, si paso un objeto específico, va a ejecutar una versión específica. Eso va a darme una flexibilidad y una escalabilidad más grande, porque puedo añadir otro dispositivo acá, crearlo, ponerlo en la jerarquía sin cambiar la estructura principal de este código. Entonces, para demostrar la cuestión de Dynamic Dispatch, voy a correr la aplicación con Highlight. Otro detalle de jerarquía, por todos estos hacen parte de la jerarquía de Automated Controller, yo puedo hacer un arreglo de ellos y pasarlos por el cable más general, el cable del Automated Controller. Entonces, es posible, sí, mismo que no sean la misma clase, yo puedo hacer arreglos de objetos de clases que pertenecen a la misma jerarquía. Entonces, voy a hacer doble clic en Arduino. Entonces, Arduino Connection Open. Los códigos solamente tienen mensajes como eso para demostrar el concepto. Dispositivo, reading from one pin, Arduino tag written, Arduino close. Ahora voy a hacer doble clic en la Cirio. Opening Communication con la Cirio. Ahora tenemos un otro mensaje que es más parecida con la cuestión de Cirio y sus módulos. La lectura de un tag, la escritura de un tag y cerrando la comunicación. Entonces, este es el llamado Dynamic Dispatch. Entonces, la versión como diferentemente de las Polymorphic PIs, son las versiones del BI son escogidas durante el runtime. Bien, eso es por esta demostración. Adelante. Bien, vamos a hablar ahora de los componentes de la orientación objeto, lo que más vamos a ver durante nuestro desarrollo. Bien, las clases van a ser los proyectos, el blueprint de un requerimiento o de una entidad o algo en nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, tengo acá lo que voy a llamar de un dibujo de un diagrama de clase de una señal de forma de onda. ¿Sí? Y esta va a ser la implementación en LabVIEW. Así se ve una clase en LabVIEW. Se ve un archivo .lib class que va a tener siempre un .ctl privado con él. Y acá algunos BIs. Un objeto va a ser la implementación, lo que se instancia en el código. Entonces, lo que hacemos generalmente es hacer un como drag and drop de la clase en el código, o podemos acceder por quick drop, lo que sea, pero ponemos una instancia del LV class en el código. Y este cubo no significa el objeto, pero el objeto es el dato que pasa por el cable. Esto nada más es para decir que este es un tipo de dado signal waveform. Y el dato que pasa por el cable sí es el objeto. Entonces acá tenemos dos objetos pasando por los cables, pero si yo hago un branch, una rama de cable acá, también yo voy a tener dos objetos acá. Los atributos van a ser las características que tiene esta clase, lo que definen su estado interno. Y en LabVIEW son representados por un .ctl, que va a ser un cluster, pero un clúster privado de datos, donde voy a ingresar lo que considero serían los atributos de una clase. Y los métodos van a ser las acciones que una clase puede realizar o sufrir. Y en LabVIEW van a ser representados por .BIs. Los BIs serán los métodos de una clase en LabVIEW. Voy a demostrarles la creación de clases, de sus métodos, sus atributos desde cero. Vamos a crear una clase multímetro como esta que está ahí,
tenemos el dibujo del multímetro, la imagen y también su diagrama. Ahora vamos a poner esto en práctica en LabVIEW. Tengo acá un proyecto que está vacío. Entonces, para crearnos una clase, vamos a hacer clic con derecho en My Computer, vamos en New y vamos en Clase. Podemos poner un nombre como DMM y aquí hay una información muy interesante. Todas las clases de LabVIEW van a ser clases hijas de la clase ancestral llamada LabVIEW Object. Entonces, todas las clases que vas a crear, vas siempre a ver arriba de toda la jerarquía la clase LabVIEW Object. Entonces, obviamente va a ser una hija de LabVIEW Object. En LabVIEW 2020, creo, surgió esta feature donde se ya puede grabar la clase en una carpeta que, con el mismo nombre de la clase en la carpeta del proyecto. Eso es algo que anteriormente hacíamos manualmente. Eso ya lo hace LabVIEW para nosotros en la versión 2020. Entonces, acá tenemos nuestra clase y ya tenemos nuestro .ctl, que es el clúster privado de datos. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir los atributos, las características de la clase. Entonces, vamos a poner acá un string, 2 enums y un dbl. Entonces, vamos, string silver, alias, numeric control silver, range, and silver. Y acá voy a ingresar algunas informaciones como un micro, un mili, un 10, 100 y un K y un mega. También alguna información de escala y también los measurement types, que voy a hacer una copia de acá. Entonces va a ser DCV, ACV, DCI y ACI. Eso nada más son los atributos, es algo, no es específicamente, está como muy detallado, pero la intención es más demostrar cómo haríamos. Entonces voy a poner los atributos en el clúster y ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear los métodos. ¿Cómo creamos los métodos? Hacemos right click, como clic con derecho en la clase, vamos en nuevo, en new, y acá vamos a elegir la opción Static Dispatch. La opción Dynamic Dispatch nos daría la posibilidad de crear una jerarquía de DMMs, pero para esta demostración no estoy como imaginando que voy a crear una jerarquía, solamente esta clase específica. Entonces vamos a hacer un Static Dispatch. Y lo que va a hacer es crear un BI ya con template, donde puedo poner mi código acá y ya hay la referencia de la clase. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle un nombre. Si hago un control S, ya va a direccionar la ruta de la carpeta donde se encuentra el .lb class. Entonces, es más rápido hacerlo de esta manera. New, voy a crear los otros. Static Dispatch. Voy a hacer Configure Measurements. Voy a hacer solamente el Measure One Point, una cuestión de tiempo. Measure One Point. Y al final, nomás de Ship Down. Bien, ahora es más cerca de lo que tenemos en el diagrama de clase acá. Tenemos los atributos y los métodos. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas customizaciones en la clase. Para hacerlos, podemos hacer right click en la clase e ir a propiedades. ¿Sí?
Vamos a hacer un cambio en el icono, poner un pequeño texto acá arriba, como DMM. Y también vamos a hacer una customización muy interesante que es cambiar el estilo del cable de LabVIEW. Acá podemos utilizar el parent o el default design. Acá, ¿se acuerdan que la clase ancestral de esta es la clase de LabVIEWObject? Entonces, el patrón de este cable es de LabVIEWObject, pero quiero cambiarlo a un patrón que me gusta utilizar, que es con un total width de 1 y llenando todos los colores con el mismo color de la parte de arriba del icono de la clase, para que sean más similares a los cables de referencia de las APIs de NI. Entonces, lo que dice acá es que ya he creado BIs y si me gustaría aplicar estas configuraciones a los BIs ya creados. Entonces, sí, lo quiero. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer un poquito de código en mis BIs, en mis métodos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es, como este es el inicial, no voy a necesitar tener un control en este punto de acá. Entonces, voy a cambiarlo a una constante y voy a permitir que el usuario ingrese el alias como un string. String control silver, alias, DMM alias. Y en este BI que pertenece a la clase, yo sí puedo hacer un bundle by name. Entonces puedo hacer un bundle by name y cambiar la información interna de la clase a la información que el usuario ingresa en el método initialize. Otro cambio que me gustaría hacer muy rápido es cambiar un poquito el icono para que sea más descriptivo. New, voy a poner este glifo acá. Ya. Configure measurements. Lo que voy a hacer también es algo muy sencillo. Hacer un bundle y permitir al usuario que ingrese a los otros parámetros. Entonces, measurement type, el scale y el rango, el range. Voy a crear los controles. Voy a utilizar un shortcut de QuickDraw para eso. Y voy a moverlos un poquito, arreglarlos acá. Sí. Y organizar, dejarlo muy bonito. Entonces voy a crear ahora el connector pane. Voy a poner este measurement type abajo, este range un poquito acá y este más arriba. Y también hay un shortcut de QuickDraw para arreglar el panel frontal, que puede ser accedido por control space y después control F. Y se arregla el panel frontal de un sub-BI de acuerdo con su connector pane. Está listo. También voy a cambiar muy pronto su icono. Buscar el número. Ya. Y ahora en la parte de measurement point, pues generar un dato simulado, pero voy a utilizar los datos que están en el cluster de la clase. Entonces voy a darle un bundle by name y acceder a los datos de measurement type y scale. Voy a poner un dialog porque me gusta hacer este tipo de estrategia para demostrar el comportamiento más alto nivel. Formatting to string, que va a ayudarme a generar una información que hace sentido al usuario. Entonces, measured value measured. Poner un número randómico, %2.2f. Y voy a agregar el string del measurement type al lado de este. Y en una otra línea voy a hacer la escala. Entonces, scale, puntos, %s. Entonces, para el measurement type vamos a ingresarlo acá y la escala también. Y voy a generar un random number que va de 0 a 100 en dBl. Y va a mostrar un mensaje al usuario. ¿Sí?
este es lo que va a ser el measure one point. Y el shutdown, nada más vamos a utilizar el alias y nuevamente un format into string para decir que device X is off y presentarles como un one button dialog también. Me olvidé de cambiar el icono, vamos a hacerlo. Entonces en este voy a sacar el número, voy a poner el glifo de stop o algo así. A ver, ¿qué pasa? Sí, perdón. Este alias debería venir acá. Perfecto. Y la parte de measure one point también, quiero cambiar el icono. Entonces en las layers voy a quitar esta del número y poner algo como read en el icono. Perfecto, entonces ahora tenemos los métodos construidos, tenemos los iconos como bien hechos y también los datos definidos, internos de la clase bien definidos. Voy a crear ahora un VI externo a la clase, ¿sí? Que va a ser un VI llamado test_VI. Y voy a grabarlo en la carpeta del proyecto. Y ahora lo que hacemos es, podríamos hacer un drag and drop del VI, pero también pueden acceder a los VIs que están en el proyecto desde el quick drop. Entonces, initialize, pero quiero initialize de mi clase de Aquí está. Y ahora lo que podemos hacer es hacer hacer clic con derecho en la referencia de la clase y la view crea una paleta específica para su clase y puede acá escoger los otros métodos que quieres utilizar. Entonces, configure measurement, measure one point, y al final, el shutdown. Y ahora vamos a poner los controles. Este también, vamos a utilizar los quick drop shortcuts. Dale. Bien. Perfecto. Entonces acá tenemos el código que utiliza nuestra clase de y acá vamos a tener el panel frontal. Vamos a ingresar un alias para él llamado up_dmm. Vamos a elegir un tipo ACD, poner una escala de una escala de 10 y un rango de 15, que sea. El rango por ahora no estamos utilizando, pero vamos a utilizarlo más adelante. Entonces voy a poner en highlight y miren cómo ejecuta. Al momento del measure read, tenemos un valor, su parámetro de measurement type y la escala de 10. Y al final tenemos the device OOP DMM is off. Entonces estamos utilizando los datos de la clase protegidos, o sea, están utilizando por los métodos de la clase. Si yo intento acceder a los métodos haciendo un unbundle, como les he mostrado anteriormente, no voy a poder hacerlo, ¿sí? Yo puedo ver lo que existe, pero no puedo hacer el unbundle. ¿Sí? Entonces dice que ni bundle ni unbundle es permitido. Entonces, ¿cómo puedo hacer si me gustaría acceder a los datos de la clase? Tendrías que crear métodos para hacer ese acceso. En LabVIEW hay unos métodos listos que llamamos de access members, que se pueden ser creados por unos pocos clics de mouse. Voy a demostrarles con el dato del rango. Entonces voy a hacer right click acá, new, voy en VI for Data Member Access. Entonces voy a elegir el range
y voy a decir que quiero leer, pero podría ser escritura y también o los dos o ambos. Entonces voy a hacer solamente la lectura, va a ser estático y acá hay una opción que me gusta mucho, que es la opción de tener este accessor disponible a través de Property Nodes. Voy a mostrarle la diferencia entre un VI y un Property Node. Y siempre los creo en una carpeta llamada Member Accessors, que creo que es más, déjame mi clase más fácil de leer, de comprender. Entonces, este es el VI Accessor y lo que hace este VI es simplemente hacer un unbundle. Pero este es el VI default, la implementación común del LabVIEW. Ustedes podrían hacer con que si alguien necesita un dato de la clase, puedes hacer el unbundle, tratar el dato como quiera para darle al usuario de la clase. Entonces, ahora sí puedo hacer, voy a grabar el VI y voy a ponerlo acá y ahora voy a tener acceso al dato de rango, de range. Entonces, voy a poner 15 y voy a correr el código. Mira, tengo el 15 acá, ¿sí? Entonces, yo puedo acceder directamente el dato de la clase, no directamente, sino utilizando lo que llamamos Member Accessors. La cuestión de Property Node es muy interesante porque podríamos hacer la utilización de un Property Node que es conocido de ustedes. Entonces, voy a inserir una acá. Entonces, acá tienen un Property Node. Y si hago clic en los properties de la DNM clase, puedo acceder al atributo de range. ¿Sí? Y puedo leerlo desde acá. Oh, perdón, es el mismo número. Entonces voy a cambiarlo a 150. 150. Y miren que no puedo hacer el write de este property node porque no he implementado la opción de write, pero lo podría hacer. Por ejemplo, si voy acá en Data Member Access, en Range, Write, Create. Puedo grabarlo, el disco, y ya puedo hacerle write ahora, porque ahora tengo la implementación de este Member Accessor. ¿Vale? Entonces, esta es uno de los usos más como sencillos de orientación objeto en LabVIEW. Ustedes podrían utilizar para crear una API que se comunica con un dispositivo, que se comunica con una base de datos, que maneja un reporte, lo que sea. Y podrían tener total control sobre los datos internos y también podrían hacer las customizaciones de los cables y de los iconos también. Perfecto. Entonces, ya hablamos acerca de las clases, de sus elementos. Ahora vamos a ver cómo se ponen las relaciones entre clases, comprendiendo que en proyectos van a existir más de una clase. ¿Sí? Entonces, hay unas frasecitas que van a ayudarles a definir el tipo de relación entre clases. La relación más como débil que existe, más sencilla, es la relación de dependencia. Es básicamente decir que una clase usa otra clase. En este ejemplo de abajo tenemos la clase Waveform Generator, utilizando la Waveform Generator app, utilizando el Signal Waveform. Entonces, y también en LabVIEW puedes ver que es una dependencia. Entonces, la clase de app depende de la Signal Waveform. Entonces, usa una Signal Waveform. Está en el diagrama de bloques. Esta es la primera relación entre clases. La relación de asociación es decir que una clase tiene una otra clase, que tiene otra clase. En este ejemplo de arriba tenemos una clase llamada, esta es una clase que desarrollé para un sensor de infrarrojo y este sensor de infrarrojo haría la lectura del ambiente y lo transportaría utilizando paquetes UDP. Entonces lo que hice yo fue decir que un sensor tiene paquetes UDP que puedo manejar.
y podría tener ahí una jerarquía de paquetes a depender de la versión del firmware, depender de la versión del sensor. Entonces, mi concepción del modelo fue decir que un sensor tiene paquetes. Entonces, un paquete, una clase paquete va a estar contenida como un atributo de una clase. Esto es una relación de asociación. Y puede ser una asociación de un objeto único o puede ser una relación de arreglos. En este ejemplo de abajo, se tiene ahí un arreglo de objetos contenidos en un otro objeto contenedor. ¿Sí? Y tipos específicos de asociación son la agregación, que va a ser básicamente una relación donde sí, una clase contiene otra clase, pero la clase contenedora no va a manejar el ciclo de vida de la clase contenida. O sea, es decir, que esta clase API más alto nivel no va a manejar el ciclo de vida de la clase paquetes. Si la clase API no existe más, aún hace sentido existir la clase paquetes. Esto es la agregación. Sin embargo, la relación llamada composición es una relación más fuerte entre la clase contenedora y la clase contenida. Un ejemplo que siempre veo es un ejemplo de una universidad que tiene, por ejemplo, clases de ingeniería. Si para este modelo de esta universidad, si la universidad deja de existir, tampoco hace sentido existir en las clases de ingeniería de esta universidad. ¿Sí? Y, por ejemplo, en un sistema, si tiene una clase de ingeniería y que tiene alumnos, si la clase de ingeniería deja de existir, los alumnos pueden tomar otras clases, clases de física, clases de matemática, clases de lo que sea, clases de español, por ejemplo. Pero aún hace sentido en su modelo tener los alumnos. Entonces, para la cuestión de alumnos con clases, es una agregación, pero la cuestión de universidad con las clases de ingeniería es una relación más fuerte, una relación de composición, donde entonces la clase contenedora maneja el ciclo de vida de la clase contenida. Y la generalización, que básicamente la cuestión de jerarquías. Acá tenemos un ejemplo de una jerarquía de notificaciones donde podemos decir que una notificación de email es una notificación de SMS es una notificación y una notificación de notification to file, en este caso también va a ser un tipo de notificación. Entonces, cuando lees en su documento de requerimientos que algo es una otra cosa más general, puede ahí tener una señal de que puede ser una jerarquía. Entonces, en la cuestión de generalización, vamos a tener los métodos que son más generales, que tienen una implementación de full y son reutilizados por las clases más específicas, las clases hijas. Pero también van a existir métodos que son como métodos más abstractos que van a tener su versión específica implementada por clases más específicas. Entonces, en la generalización estamos haciendo el reuso de código. Hay también, ahora en LabVIEW, la cuestión de implementación de interfaces, ¿sí? Y la frasecita va a ser implementa. Entonces, mucho cuidado porque clases como interfaces son distintas de clases abstractas. No es la misma relación generalización que implementación de interfaces. Entonces, en este caso de acá, en nuestro ejemplo de hardware abstraction, vamos a tener una clase nueva llamada microcontroller boards y va a haber ahora el Arduino que es una microcontroller board. Pero también hay este nuevo ESP8266 que es también una microcontroller board. Pero este cartón acá, esta tarjeta implementa una comunicación Wi-Fi. Lo que es la comunicación Wi-Fi en este caso y lo que es una interfaz. Podemos decir que la interfaz va a ser un contrato donde quien
firma este contrato es obligado a cumplir los términos de este contrato. Entonces, lo que tenemos en la comunicación Wi-Fi es, si quieres implementar una comunicación Wi-Fi, tiene que implementar estos métodos con estos parámetros de entrada y estos parámetros de salida. Esto va a ser los términos del contrato. Entonces, esto va a permitir que yo pueda utilizar la estructura de generalización, esta relación de generalización, pero también añadir comportamientos a mi clase utilizando implementaciones de interfaces. Entonces, ojo en esto, porque en LabVIEW no es permitido hacer herencia múltipla. No se puede hacer herencia de dos clases, pero sí puede hacer herencia de una clase e implementar una interfaz. Entonces, tenemos la cuestión del ESP para implementación de comunicación Wi-Fi y también vamos a tener en este ejemplo la Wi-Fi Shield de Arduino, que vas en este caso implementar un Shield Wi-Fi y también implementar una comunicación Wi-Fi. Bien, para que vean mejor, vamos a hacer una demostración de este concepto. Entonces tenemos acá a la derecha la ESP8266, que es una microcontroller board y implementa Wi-Fi. Y también tenemos el Arduino que no implementa, pero puede ahí hacer un shield conectado a él. Perdón. Vamos a ver cómo se comportan. Entonces, si se acuerdan, este es el ejemplo que vimos más en el comienzo de la presentación. Entonces, añadí dos dispositivos nuevos a la jerarquía de Automated Controller y no he cambiado el código que les llama. Entonces, ahora tenemos una ESP8266 como un dispositivo que implementa la comunicación y tenemos el mismo Arduino, un otro objeto de la clase Arduino, pero ahora va a tener una versión que tiene un shield conectado a él. Entonces vamos a ver sus comportamientos, cómo son distintos. Voy a ejecutar con el Arduino por primera parte. Arduino Connection Open, dispositivo como Ready, lee el tag, Connection Written, Tag Written y Connection Closed. Ahora vamos a ver cómo se comporta él con Wi-Fi Shield. La primera cosa que va a hacer es intentar acceder a una red Wi-Fi. Va a decir, OK, hay un tiempo de 5 segundos simulado para decir que está conectada a la red. Y después Connection Open y sigue el flujo de ejecución de un Arduino común. Entonces, le agregué una funcionalidad nueva al Arduino, que es la capacidad de acceder a una red Wi-Fi. Y el ESP es también algo que se puede comunicar por una red Wi-Fi. Y también tiene sus métodos específicos y puedes escribir tags al network, a la red, y al final desconecta de la red y cierra la comunicación. Entonces, lo que podemos sacar de esto es que mantenemos la estructura, añadimos más comportamientos que probablemente no tienen que ver con la jerarquía de Automated Controller, pero la estructura principal no está rota, está bien, funciona. Esta es como la ventaja de utilizar interfaces. Sí, ahorita algunos ejemplos de proyectos que tengo ahí en mi página de GitHub que ustedes pueden revisar la documentación y utilizar como una referencia para abrir la mente. La cuestión del escáner era como una POC, una prueba de concepto que hicimos acá. Y un amigo mío hizo la comunicación utilizando dos BIs que básicamente hacían comunicación HTTP y después abría una comunicación UDP para la lectura de los paquetes. Y yo pensé que pudiera transformarlo en una API con BIs más sencillos para
un usuario que no necesita comprender la cuestión de UDP y todo más. Va a hablar el lenguaje del dispositivo. Entonces, así como en la cuestión del multímetro, con la demostración del multímetro, puse como iconos customizados, creé aquí un cable customizado, ¿sí? Entonces, muy rápidamente voy a mostrarles cómo funciona este BI. A ver si puedo abrir mi GitHub page. Sí. Entonces acá tiene una descripción de la clase y aquí cómo se ejecuta, ¿sí? Dale el run y puede hacer la lectura del scan infrarrojo y cambiar algunos de sus parámetros. Pero no es necesario conocer como casi nada de UDP, tampoco de HTTP. ¿Por qué? Por cuenta de la abstracción. ¿Verdad? Otro proyecto es un proyecto que he creado como a un rato, que se llama Console Wrapper. Es básicamente una posibilidad de crear APIs que como bajo la capa va a ser llamadas al console de Windows. Entonces, lo creé porque estaba manejando ahí una máquina de estados donde siempre hacía el mismo patrón, el mismo build command, run command, process standard output. Y pensé que pudiera crear una API para crear una API más sencillo. Lo más común es que hagan wrappers a como librerías de los drivers, pero este es también una alternativa. Si conoces los comandos, puede crear una API sencillo más rápidamente con esta. Entonces, alguien que quiera hacer una implementación de este proyecto es básicamente hacer una inheritance de esta clase, una herencia de esta clase, y puede crear métodos que son básicamente sus comandos, los comandos que ingresarías en el console de Windows. Un ejemplo que tengo acá es del comando list definitions para el API que creé para InsightCM Console. Básicamente, puedes enviar este comando desde el console de Windows y tiene que poner el InsightCM Console, list definitions, type, device y vas a obtener un listado. En LabVIEW lo que tienes que hacer es darle un initialize, poner el tipo device y darle una referencia de un listbox y vas a tener el mismo tipo de listado. Entonces, es algo más alto nivel. Y también en este proyecto creé como más dos ejemplos, uno para el 7-Zip, el programa que hace compresión de archivos, y un de Player VLC para que pueda como reproducir un video de YouTube. Y es otro ejemplo. Y el ejemplo que les mostré mientras la presentación, que es el ejemplo de Hardware Abstraction Layer. Entonces, en este caso, yo tengo una otra clase, que es una clase que voy a llamar de fábrica, que genera para mí, que como hace el delivery de los objetos ya parametrizados, ya listos para mí, solamente utilizar. Entonces, es muy parecido con el ejemplo que les he mostrado acá en la presentación, pero con algunos BIs a más. Y es una idea de cómo puede crear ahí APIs que se puede implementar para hardwares distintos. Algunas conclusiones o reflexiones acerca de OOP en LabVIEW. Bien, LabVIEW brinda un gran nivel de personalización y protección de datos a la clase, pero también vas a exigir de ustedes un conocimiento de buenas prácticas y también la implementación de buenas prácticas, como la modularidad, como crear los nombres de los métodos de modo más significativo. Es decir, que cuando intentas hacer algo OOP, es casi como vas a seguir el camino de crear la clase, de pensar en los atributos y los métodos. Entonces ya es la implementación de una buena práctica. No es un monstruo de 7 cabezas, pero también tampoco es algo muy trivial, ¿sí? Se puede crear APIs muy sencillos, como les presenté, pero también puede crear arquitecturas muy complejas. Y para eso hay que estudiar, hay que revisar los conceptos desde la clase, a los pilares, a las relaciones
y también a las arquitecturas que existen, los patrones de diseño que también existen para OOP. Es importante siempre estudiar. Otro punto que es muy interesante es no es necesario aguardar hasta que comprenda todo de OOP para que empieces a implementar. Y también tampoco es necesario que implementes todo su proyecto en OOP. Puedes empezar pequeño, puedes empezar con una API para un sensor, como hice yo con aquel escáner. ¿Sí? Y otro punto que es muy importante es que no podemos tratar o no podemos intentar interpretar un proyecto de LabVIEW OOP, así como lo hacemos con un proyecto de, digamos, de paradigma común que utilizamos, de hacer, por ejemplo, doble clic en los BIs, intentar comprender todo lo que pasa ahí. Es necesario un análisis más alto nivel, mirando las clases que están en el proyecto, mirando diagramas de clases y también mirando la jerarquía en el show class hierarchy, por ejemplo. Bien, ahora algunas referencias de estudio para algunas recomendaciones. Si a ustedes les gustaron lo que vieron acá, hay ahí algunas referencias de donde se pueden sacar más informaciones. Para conceptos básicos, mi recomendación es el libro de Heads First. Esta presentación va a ser compartida con ustedes y ahí hay los links para los libros. Entonces, no se preocupen en tomar nota ahora. De buenas prácticas, mi recomendación es el libro de Clean Code de Uncle Bob, de Robert Martin. Y también pueden ahí investigar algo darle un Google en Solid Principles, que son básicamente un resumen de buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Y también en orientación a objetos hay patrones de diseño. Los más conocidos son los de Django 4, lo que llamamos de Django 4, que son 23 patrones de proyectos que básicamente aplican buenas prácticas de OOP, de diseño. Hay este sitio llamado refactoring.guru, que hay una versión en español y en inglés y en portugués también. Es un sitio dedicado al estudio de patrones de diseño y ahí hay un listado de todos ellos con descripciones muy, muy claras, con muchos dibujos, muchos diagramas y también con muchos ejemplos en distintos lenguajes de programación. Recomiendo muy fuerte que revisen este sitio. Y para diagramas de diseño, existe un lenguaje que llamamos el lenguaje unificado de modelaje, que es el UML. Y el UML define como muchos diagramas para representar su sistema. Los que recomiendo para empezar son los diagramas de clase, los diagramas de secuencia y los diagramas de caso de uso. Bien, yo creo que ustedes han hecho preguntas por el chat, pero si tiene alguna pregunta que quieran hacer ahora por el audio, es el momento. Pues no ha habido tantas preguntas, más bien ha habido comentarios, otros libros que recomendamos. Había yo recomendado antes el UML Distilled, porque el que recomiendas tú tiene todo UML, entonces es muy completo. Y el UML Distilled, como le dije a Sam cuando se lo recomendé, la mejor parte de todo el libro es la parte de la anteportada y la portada, porque trae un resumen de todos los diagramas. Sí. También hice anuncio mío, el libro de LabVIEW Graphical Programming de 5th Edition, tiene un capítulo en Object Oriented Programming, el libro que escribió Richard Jennings y Fabiola de la Cueva. Tiene un capítulo de Object Oriented Programming. Y los otros comentarios fueron si sabíamos de otras herramientas para convertir código de LabVIEW a UML. Les comenté que está el GDS Toolkit, pero recomendé que utilicen el que es OpenGDS, no el de NI, porque el de NI no lo han mantenido realmente. ¿Qué más? Me estaban preguntando que si el modelador de NXG se iba a convertir para LabVIEW, porque ves que la compañía de VI Technologies había hecho un UML modeler para NXG. Entonces se preguntaban si lo van a incluir en LabVIEW. Les digo que NI se tiene que organizar primero para ver qué es lo que se puede incluir y qué no, y le va a tomar tiempo que nos digan. Creo que esos son, Patricio dijo que muy bueno tu ejemplo.
¿Qué más? Estuvieron hablando de otras maneras también que se puede modelar con Mermaid y JetLive. Y ya, eso fue más que nada comentarios alrededor de lo que estabas diciendo. Muy buena presentación, muy buen ejemplo. Hay un comentario Excelentes los últimos puntos de las conclusiones. Y, ok, ya. Adelante, Patricio. Sí, perdona, Fabiola. Es que hay un comentario que hacen del libro de Refactoring Guru, el Design Pattern. Creo, Felipe, que tú habías hecho en tu sitio de GitLab, de GitHub, habías hecho alguno de los ejercicios que están por ahí, parecen. No sé si lo comentaste en la presentación. No, no lo comenté en la presentación. Yo tengo ahí unos repo en GitHub donde implementé todos los 23 patrones de proyecto de Django 4 y básicamente lo hice hace unos 2 años, entonces no están como 100%, pero voy también a compartirles para que vean. No saqué los ejemplos de Refactoring Guru, pero puede ser un estudio bueno revisar los códigos y también revisar los ejemplos de este sitio. El libro es increíble también porque es muy enfocado en los patrones de diseño. No es decir que todos los patrones de diseño van a ser útiles en LabVIEW, pero es importante conocer porque, no sé, no es solamente en LabVIEW que vas a desarrollar. Entonces, si encuentra ahí un otro lenguaje que se puede beneficiar de uno de los patrones de diseño que en LabVIEW no es algo benéfico, bien, ya lo conoce. Sí, yo destaco ese libro porque es uno de los pocos libros que está en español en relación al tema de OOP. Y ya que estamos en el grupo de Latinoamérica, a veces el inglés se nos dificulta un poco y puede ser una buena opción. Sí. ¿Qué más? Este libro también revisa algunos de los conceptos básicos de OOP. También lo mismo que hice yo acá en esta presentación. Entonces este libro explica la cuestión de las relaciones entre las clases, que son clases versus que son objetos y cosas de estilo. Entonces, este es el sitio para que sepan. En los Design Patterns voy muy rápidamente revisar uno de ellos. Va a ser el Factory Method, por ejemplo. Entonces acá tiene como una historita acerca de un problema que existe, un problema del mundo real y la solución es implementar algo de este estilo, por ejemplo. Y entonces es muy gráfico, ¿sí? Y al final de los artículos existen ejemplos. Acá es un ejemplo como utilizando como un lenguaje, no sé cómo se dice, un lenguaje genérico, general, no es un lenguaje de programación, pero puede tener ejemplos en Java, en C#, en C++, PHP, Python, etcétera, etcétera. Entonces, este es muy bueno para patrones de diseño. Creo que solamente un comentario. Yo creo que lo más complicado, no sé si los que han programado en objetos están de acuerdo, pero creo que lo más complejo de estas técnicas es llevar el concepto a la programación. Todo lo que tú muy bien explicaste con ejemplos bien prácticos es cómo uno trabaja las clases, cómo uno trabaja el concepto de abstracción y llevarlo a la práctica. Yo creo que eso es lo que más complicado es. Ya, creo que ya no, una vez pasando eso se hace muy fácil. Sí, claro, es una cosa que mi recomendación siempre va a ser, intenta hacer algo, ¿sí? Prueba, intenta hacer como toma el ejemplo del multímetro, por ejemplo, intenta hacer un wrapper para un multímetro que ya existe una API, no hay problema en eso, ¿sí? Lo importante es que practique, ¿sí? Sí. Entonces, hace un par de años que yo intento como sacar todo o OP, lo que sea posible. Entonces, en este proyecto acá, perdón, un momento, este proyecto del Console Wrapper, yo lo empecé haciendo una máquina de estados como utilizando el Sample Project de LabVIEW
porque era algo muy sencillo, no necesitaría hacer una API ni nada así, pero imaginé que, bueno, ahí hay algunos comportamientos que son como estándares, como hay una plantilla de pasos que puede ejecutar, y este me acordó del método template, que es un patrón de diseño de OOP. Y también me acordé que hay algunos parámetros que van a depender del objeto que estancia. Entonces me acordé también del Factory Method Template. Entonces imaginé, bueno, acá existe una oportunidad de poner esto en práctica y lo hice. Entonces no podemos aguardar ahí saber de todo o tener la gran oportunidad de un proyecto para implementar. Es difícil, pero ¿cómo puede ser? Cuando más se pone en práctica, más fácil se va a quedar. Bueno, creo que no sé si hay más preguntas y si no las hay, creo que ha sido una excelente presentación. Te damos las Un gracias. comentario Sí, más, Patricio, nada más, que adelante. yo estoy totalmente de acuerdo que hay que tratarlo, hay que usarlo. Mi recomendación es empezar con algún clúster que ya tengan en su programa, porque por lo general, si están agrupando cosas que se relacionan bien entre ellas, por ejemplo, si ya están utilizando un dispositivo, lo más probable es que todos los argumentos de configuración que están utilizando ya están en un clúster. Entonces, utilizar ese clúster y decir, lo voy a convertir a clase, es una buena manera de empezar. Y lo que yo describo en el libro es que hay una función del labio que no les va a funcionar para cuando están haciendo cosas en serio. Funciona solamente como vehículo educativo. Y es que cuando le das con el botón derecho a un clúster que está como type definition en el proyecto, le puedes decir convert to class. Y te va a romper todos los VIs donde estás utilizando ese clúster. Y ahí el ejercicio para ti es decidir qué VIs tengo que jalar a que estén adentro de la clase y qué VIs pertenecen afuera. Y si haces ese ejercicio, que ya lo estás haciendo con código que tú conoces y que te sientes cómodo, van a empezar a hacer clics en tu cabeza de cómo funcionan las clases. Repito, es puro ejercicio educativo. Sí. No lo vayan a hacer para programas porque lo que hace es crear la clase y te deja la definición de tipo reemplazando el clúster con la clase. Entonces todavía hay que hacer muchísima limpieza después, pero es muy buen ejercicio para irlo entendiendo. Sí. Niños, no hagan eso en casa. No, o sea, háganlo en casa, pero no lo hagan, si lo van a hacer en cosas del trabajo, asegúrense que tengan source code control, hacen commit y push de todo, hacen un branch y entonces sí pueden romper todo lo que quieran, Claro. porque van a querer después regresarse y si no están utilizando source code control no van a poder. Entonces, o hagan una copia. Y la otra cosa es, creo que cuando se empieza a dificultar para la gente Object-Oriented Programming es que también lo comento en el libro, lo que estamos haciendo es convertir los case structures en dynamic dispatch y estamos convirtiendo los enumeradores en escalones de la jerarquía que mencionaba Felipe. Entonces, lo que empieza a pasar es que algunos desarrolladores empiezan a decir, voy a cambiar absolutamente todos los case structures que tengo por Dynamic Dispatch y voy a cambiar absolutamente todos los enumeradores que tengo por jerarquías. Y ahí es cuando empieza uno a programar totalmente en el project file, que eso es lo que pasa con Actor Framework, por ejemplo. Ya no estás programando en Block Diagram, estás programando en el project file. Y es cuestión de gustos, pero a mí se me hace que ahí es donde, si uno empieza directamente ahí, se pierde lo que tiene el labio, que es un lenguaje muy visual y que te da una imagen de lo que está sucediendo. Entonces, mi sugerencia, como dijo Felipe, o un clúster que ya conozcan o algo que puedan tocar. Un instrumento es la mejor manera de empezar. Pero no traten de hacer, por ejemplo, llamando los patrones. Hay un patrón que se llama el command pattern, que básicamente es agarrar un productor consumidor
y tomar el case structure que está abajo y convertirlo con un dynamic dispatch. Y ahora estamos poniendo ahí cosas que no tienen nada que ver con nada, que son los do messages en jerarquías. Y ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas, porque no lo puedes tocar, no son cosas que están relacionadas entre ellas. No estoy diciendo que esté mal, solo que no es la mejor manera de empezar cuando uno está aprendiendo. Claro. Espero que haya quedado claro. Sí, sí. Sí. Un problema muy grande que existe cuando cuando estás manejando clases en LabVIEW es que tiene muchos BIs. Y, por ejemplo, si empiezas a hacer una estrategia de desarrollo de una clase y decides en la mitad del camino que vas a cambiar tal vez el nombre de la clase o la carpeta donde está la clase, tendrás que hacerla desde el proyecto, porque se la hace desde el project file, del Windows Explorer, vas a romper todo. Sí. Y va a ser un gran problema. Sí, eso es otra cosa que también es una ventaja, yo lo veo como ventaja, pero Sí. cuando uno está empezando causa problemas y es que con LabVIEW tradicional sin clases puedes hacer lo que diríamos en México, chambonadas, o sea, te pones a hacer código sin planear nada, sin dibujar nada. Cuando estás haciendo clases no puedes hacer eso, tienes que dibujar quiénes son tus papás, quiénes son los hijos, cuáles son las cosas que quiero. No puedes simplemente hacerlo sin planear. Si empiezas a codificar sin planear, vas a tener dramas como los que dice Felipe. Si se empieza a alentar LabVIEW, lo más seguro es que creaste relaciones circulares. Entonces, las relaciones circulares, una buena manera de evitarlas es diseñar primero, para que no tengas que la clase A llama métodos de la clase B y la clase B llama métodos de la clase A. Entonces, sí, el diseño siempre es importante, con LabVIEW tradicional o con Object Oriented Programming, pero con Object Oriented Programming es indispensable. Indispensable, exactamente. Yo iba a decir exactamente eso. Siempre es importante que dibuje algo, un diagrama, lo mínimo que sea, pero tiene que hacer un plan antes de poner sus manos en el código. Pero con LabVIEW, como tradicional, es como muy pronto de empezar ahí, poner funciones en el diagrama de bloques, de todo, y hacer un run y ya funciona. Pero con OOP es como indispensable, como dije Fabiola, tiene que hacer porque tal vez su primer método va a correr bien, su primera clase completa va a correr bien, pero si empieza a cambiar cosas ahí, va a romper y son problemas muy complejos, como problemas de referencia, problemas que como 23 BIs que tienen problemas de referencia están rotos y te quedas como asustado. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que ya no. Sam dijo, excelente, muchas gracias. Pusieron un link al Solid en Wikipedia. Sam y Tom McQuillan están haciendo unos ejemplos del Gang of Four. Entonces, y dieron el link. Sam Taggart dio el link. Está en GitLab /GOF space in LabVIEW. Ahí está, Felipe, el link. Sí. Vamos a tomar todos estos links y los vamos a colocar en el foro del grupo de usuarios de NICE para que después los consulten y los podamos revisar. Sí. Bien, excelente presentación. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos por el tiempo y las ganas que le pusieron para estar a estas horas. Gracias, Sam, por tus comentarios. Gracias, Fabiola, también por tu apoyo. Enrique también, bueno, y a todos. Y nos estamos viendo en la próxima sesión. Atentos ahí. Yo creo que esta va a ser la última ya de este año, sí. 2020. Ya comenzaremos el próximo año con nuevos temas. Una opción que podría ser, si ahí lo vamos a consultar, es quizás esta misma presentación, pero como una segunda parte de esta presentación en donde hay conceptos. Enrique creo que mencionaba de los conceptos de diseño como Solid y otros. Es una idea, lo vamos a comentar ahí en el grupo, pero espero que las siguientes sesiones sean también tan interesantes como esta o más. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto. Obrigada, Felipe. Ótima presentación. Obrigado, Fabiola. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos. Eu achei muito bom.
Muito bom. Obrigado, muito obrigado. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.